Ok, ahora sí. Vayan alistando sus brokers de binarias, porque no les confirmo, pero muy probablemente nos sobre tiempo en la clase, porque si vamos al caso vamos a explicar otro patrón armónico, pero ya si tienen las bases de los patrones anteriores, es es mucho más fácil ya sacar este patrón. O sea, sinceramente, si ya entendieron el patrón BAT, si entendieron cómo funciona el patrón BAT, ya los demás patrones son facilísimos. O sea, es practicar de a poco. Igual lo voy a explicar bien a detalle, obviamente. Vamos a tratar de aplicarlo en el gráfico y demás. Pero por el momento, eh, nada, sería eso. Entender cómo funciona el BAT y luego los demás patrones son relativamente más sencillos. Todo bien. Vamos a ver acá. No, sinceramente está andando muy lento la computadora, no me siento cómodo. Bien, de arranque ya les voy a dejar una señal para que esperemos mientras doy la clase. NZJPI. No, esto es un BAT. Tenemos un patrón BAT en el NZJPI. Que sería por acá, punto de entrada 78312. Para una venta a 5 minutos. Vamos a ver. ¿Tenemos alguna otra cosita? No, por el momento no. Bien, entonces ya vamos a empezar con la clase. Bien, tema de hoy, patrón Gartley. Patrón armónico Gartley. Segundo patrón armónico, en realidad el tercero. Que dice... Todavía estamos esperando la del VIP NZJPI. La del NZJPI ya está cancelada, me parece. Ah, no, está como tarea. Se la dejé de tarea. Hoy tomamos USDJPI y AUDJPI en el VIP. NZJPI cancelemos y busquemos el punto nuevo. Bien, entonces, hoy vamos a ver patrón BAT. Ah, perdón, patrón Gartley. Si no vieron el patrón BAT, les recomiendo que lo vean, la clase del patrón BAT, y que ya empiecen a practicarlo. Así entendemos con mejor eficacia lo que es el patrón Gartley. Bien, para hablarles del patrón Gartley. Es un patrón básico, patrón común de 5 puntos, como ya habíamos dado varios ejemplos, pero tiene algunas curiosidades este patrón armónico que lo distinguen del BAT. ¿Repetís el punto nuevo, porfa? Sí, claro que sí. Si no me acuerdo mal era 312, 78.312. Sí, 78.312. Ahí lo escribo por el chat. Esta es JPI 78.312 para venta a 5 minutos. Entonces, bien. Entonces, ¿en qué estábamos en esto? El patrón Gartley tiene algunas singularidades con respecto al patrón BAT y algunas diferencias que, como ya les había mencionado, la primera diferencia potencial que vamos a ver en un patrón Gartley, déjenme hacer la nomenclatura, X, X acá, tenemos XA, luego tenemos B, entonces bien, ¿qué es lo primero que vamos a notar? Nosotros ya habíamos dicho que la regla principal del patrón BAT, la regla principal que tenía el patrón BAT y el resto de patrones, es que nosotros nos vamos a dar cuenta qué patrón es dependiendo la B. Entonces lo que hacemos siempre es
al principio del patrón, cuando apenas lo estamos reconociendo, buscamos en qué coordenada del Fibonacci está la B. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el caso del patrón Gartley, vamos a poner aquí, en el patrón Gartley, B es el 61.8% de XA. Recordemos que en el patrón BAT, cuando hablábamos del patrón BAT, en el patrón BAT, B podía ser el 38.2 o el 50. B podía estar normalmente en esta zona. En cambio, en el patrón BAT, en el patrón Gartley, solo puede ser el 61.8. ¿Se puede pasar del 61.8? Sí, pero no puede tocar el 70. Se puede pasar un poquito del 61.8, pero no puede tocar pasar del 70. Ahora, la primera duda que suele surgir aquí es que hay mucha gente que ve que quizás estuvo cerca del 61.8, pero no tocó el 61.8 y lo cuenta como Gartley. Y es que no, este patrón no es Gartley hasta que no toca puntualmente el 61.8. O sea, por más que sea el 60%, no es Gartley. Sigue siendo BAT. O sea, si es 60%, que sería por acá, no sería Gartley, sería un BAT. Es Gartley a partir de que toca el 61.8. Hay que tener esto en la cabeza, porque así evitamos que capaz que entramos antes y después cae hasta hacia más abajo. Capaz que creímos que era un Gartley, pero era un BAT. Entonces, para evitar más que nada esas situaciones, lo que hacemos nosotros sería esperar únicamente a que toque el punto de entrada del Gartley. Entonces, bien, B siempre en Gartley es 61.8. Siempre, siempre, siempre. Bien, luego pasamos a la regla de C. La regla de C ya la había explicado también. Y les dije que para todos los patrones, bueno, para casi todos los patrones en realidad, era la misma. Nosotros vamos a tener C aquí. Tenemos acá C. Y yo les había dicho que C no puede superar el área de A. C no puede superar A. Pero la regla como tal dice que C es entre el 38,2% al 88,6% de AB. O sea, quitamos el Fibonacci que habíamos trazado, el primero. Quitamos aquí este Fibonacci. Y trazamos un Fibonacci desde A hasta B. Y verificamos que C tendría que estar en la zona entre el 38,2, que sería acá, y el 88,6. Si está dentro de esa zona, C es válido. Por lo tanto, el patrón sigue estando bien. O sea, sigue siendo considerado patrón. Bien. Ahora, ¿qué sucede con D, que es el punto de entrada? Volvemos a trazar el Fibo, desde X hasta A. Y ya sabemos que es un Gartley. Entonces, ¿en dónde entramos en un patrón Gartley? Es la pregunta. ¿Qué punto de entrada tomamos? Vamos a tomar aquí. Vamos un poquito por acá. Ahora bien, D, en el patrón Gartley, D es igual a el 78,6% del Fibo, de XA. ¿Qué significa esto? Nosotros, ¿dónde vamos a meter nuestra entrada? En el 78,6. Nosotros vemos que es un patrón Gartley, porque acá dio en el 61,8, cumplió la regla de C, por lo tanto D es el 78,6. En el BAT nosotros entrábamos en el 88,6, o sea, entraríamos un nivel más abajo.
Bien, ahora vamos con las reglas. Vamos con las reglas de stop loss y take profit. La regla de stop loss, el stop loss lo colocaremos en el 100% de XA. O sea, aquí tenemos el FIBO trazado desde X está, y acá ponemos nuestros en el 100%, un poquitito más abajo, para que no nos, o sea, para evitar que toque el 100, reaccione y nos haya sacado. Entonces, en el 100%, nosotros tenemos nuestro patrón. Bien. Luego, tenemos un TP1, tenemos nuestro Take Profit 1, y así también tenemos nuestros Take Profit 2 y 3. TP1, TP2 y TP3. Y los TP son exactamente los mismos que con el patrón... Ay, no me sale. Con el BAT. O sea, Nachito, sí. me perdí. En el punto D. Bien, en el punto D. El punto de entrada, básicamente. Bien. El Sí, punto sí, de el punto de entrada... entrada. ¿Eh? Perdón, no se escuchó lo último. No, el punto de entrada, sí. Eso me perdí. El punto de entrada en los patrones siempre es la D. O sea, nosotros vamos a tener acá D. Y si cumple las dos primeras reglas, el punto de entrada es 78.6 del Fibonacci. Si cumplió las dos primeras reglas, la D es la entrada. Y es el 78.6 del Fibo. O sea, trazamos el Fibonacci desde X hasta A, o sea, en el impulso, básicamente. Y en el 78.6 ponemos nuestra entrada. Bien. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Hasta aquí todo bien, equipo? ¿Alguna duda, consulta, Sí, sí. pregunta? Genial. Entonces, el stop loss lo ponemos en el 100%, un poquitito más abajo, por si las moscas. El take profit 1 lo vamos a poner en el 50%, 50% de XA. Es el take profit 1. ¿A qué me refiero? El 50% ¿dónde está? Está acá. Acá en el 50% tenemos nuestro primer TP, nuestro primer take profit. ¿Bien? Luego, el take profit 2 lo ponemos en el 23.6, 23,6% de XA. O sea, aquí no tengo el 23.6, déjenme que lo coloco. Bien, entonces aquí tendríamos el 23.6 y colocamos aquí nuestro segundo take profit. El TP2 estaría acá. Bien, y por último, el tercer take profit sería el 0% de XA. O sea, sería acá. Acá tenemos nuestro tercer TP. Entonces, nos quedaría así la operación. En este caso, por ejemplo, nos quedaría así nuestros 3 take profit. Ustedes, como siempre, pueden elegir con cuál se quedan. Siempre, obviamente, es mejor ir por la mayor ganancia posible. O sea, que no se diferencia mucho del patrón BAT. Solamente el punto C es diferente. Sí, en los patrones... no, el B no, el C no. El B y el D. En los patrones, lo único diferente es la B y la D. La B es la que define qué patrón es. Y la D porque es el punto de entrada. Claro, B es diferente.
O sea, la B define el patrón. Nosotros, según, ustedes van a ver, mientras avancemos con lo que es el trading armónico, van a ver que según dónde está la B, es donde vamos a buscar el punto de entrada. O sea, solo varían B y D. ¿Existen patrones en los que cambia la C? Sí, existen patrones que son el Cypher y el Shark. Pero los veremos más adelante, por eso esos son los últimos patrones que veremos. Primero vamos a ver todos los primeros patrones y luego veremos Cypher y Shark. ¿Por qué? Porque Cypher es un patrón un poco más difícil y un poco más raro, no lo van a encontrar con mucha frecuencia en el mercado. Y Shark es más común que el BAT, pero también un toquecito más difícil, tienen que tener varias consideraciones. Entonces, diría que por eso los dejé para lo último, y primero explicar los patrones básicos. El patrón Gartley, como ya les comentaba, fue el primer patrón armónico descubierto en realidad. Si vieron la clase de introducción a armónicos, el creador de los patrones, el primer, por así decirlo, descubridor de los patrones armónicos, fue H.M. Gartley. O sea, la primera persona que descubrió los patrones armónicos fue H.M. Gartley, que en realidad lo que hizo fue descifrar un solo patrón armónico en base a Fibonacci. Él creía que era el único patrón armónico, no se llamaban patrones armónicos en ese momento, que lo escribió en su libro Profit in the Stock Market, que sería ganancia en los mercados de acciones. Profit in the Stock Markets. Entonces, bien, en este libro Gartley descubrió el patrón que hoy día llamamos patrón Gartley, que es este, y luego Scott Carney, luego, unos años después, Scott Carney fue el creador como tal de los patrones armónicos, el que descubrió que existía más de un solo patrón, los llamó patrones armónicos, descubrió lo que es la armonía del mercado y demás. Entonces, este fue el primer como tal, el primer patrón armónico que existe. Es casi tan común como el BAT, se encuentra con muchísima frecuencia este patrón en el mercado. Realmente, si se ponen a ver pares, van a encontrarlo muy fácil al patrón Gartley. Y tiene un poco más de eficacia que el patrón BAT. Normalmente la eficacia del patrón BAT es de un 78%, la del Gartley es un 80%, muy cerca del 85% por ahí. Es muy, pero muy poco más eficaz que el patrón normal, el patrón BAT. Pero es más, o sea, es más eficaz al final y al cabo. Y no es tan común como el BAT. Pero sí se encuentra de una manera bastante frecuente en los mercados. Entonces, bien, hasta aquí, ¿alguna duda, consulta, pregunta? No, genial. Bien. Bien, 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 bien. Lo mismo que para el patrón BAT, lo mismo que le dije para el patrón BAT, si quieren buscar una confirmación extra de qué tan bueno sea este patrón, pueden trazar un FIBO de BAC, una extensión de FIBO, en ABC. O sea, si quieren verificar que el punto de entrada tenga coincidencia con la extensión de Fibonacci, pueden trazar un FIBO de ABC. Por ejemplo, en este caso específico, el punto de entrada da justito con el 100, o sea, es una confirmación extra, que sirve muchísimo. Y para lo que es binarias, obviamente lo operamos a 5 minutos al patrón. Como siempre, lo operamos a temporalidad de 5 minutos. Tiempo de expiración de la operación a 5 minutos también. Bien, o sea, cada vez que encontramos uno, vamos a operarlo a esa temporalidad. Así que bien, hasta aquí estamos bien, equipo. Hasta acá estamos bien. Sí, bro. Sí, sí. Genial, 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 genial. Bien, les voy a dejar la imagen para mandárselas después del grupo.
¿Qué eficacia tiene? Un 85% casi. Lo estaba hablando recién. La probabilidad de acierto es casi de un 85%. Digo casi porque no le pega al 85. Queda muy cerca. Entonces, bien, vamos a analizar un poco el mercado, vamos a darle una ojeadita al mercado para ver qué encontramos, si encontramos alguna posibilidad operativa para esas binarias. Entonces, bien, déjenme unos minutos. Está un poco lento todo esto. Y vamos a estar revisando todos los pares. Vamos a ver qué encontramos en sí. Seguimos pendientes con el punto del NZT de JPI. Buenas, ¿se me escucha? Sí, me acaba de tirar el Zoom. Sí, sinceramente el internet. En realidad no voy a culpar al internet porque en sí no tengo internet. Estoy un poquito complicado, todavía no viene a instalarme el internet. Es más, el otro día.